Medidas de variación para datos agrupados en frecuencias simples. En este caso podemos ver que nuestra tabla contiene la X y contiene la frecuencia. La primera columna que hay que calcular es fx, que es multiplicar 5 por 5, 25, 9 por 10, 90, y así hasta terminar y encontrar la suma de todos estos datos. Esto me va a servir para calcular la media aritmética, que es la suma de la columna fx sobre la cantidad total de datos, para obtener una media aritmética de 12.13. Luego, la siguiente columna, barras de valor absoluto. Esto es similar a los otros temas de variación para frecuencias en intervalos y para no agrupados. Debo de tomar cada dato de X, en este caso el 5, y restarle 12.13 y obtengo 7.13. A 9 le resto 12.13, resultado 3.13. Recordemos que las barras de valor absoluto evitan que tengamos valores negativos. Luego, cada valor, por ejemplo el 7.13, lo multiplico por su respectiva frecuencia, y lo mismo para cada fila. Después vamos a tomar cada valor, por ejemplo el 5, y le vamos a restar siempre la media aritmética, que es 12.13, y ese resultado va a estar elevado al cuadrado. Lo mismo se realiza para cada fila. Eso de elevar al cuadrado es para evitar valores negativos. La columna de la par no es más que multiplicar este valor por su respectiva frecuencia. Podemos ver acá que hay bastantes decimales cuando deberían de haber solamente dos. Pero esto es debido a que si se utiliza una hoja de cálculo como Excel, puede tomar todos los decimales o los decimales que yo quiera. Lo importante al final son las sumatorias, y vamos a encontrar discrepancia en los decimales entre hacerlo con una calculadora y aproximar manualmente que hacerlo con Excel, que guarda los valores internamente. Pero la variación es poco significativa. Vamos con la primera medida de variación, que es desviación media, y es la sumatoria de f por x menos x promedio o media aritmética entre barras de valor absoluto y la cantidad de datos. Para este caso sería 199.60 sobre 203, lo que me da un resultado de 0.98, aproximadamente 1. Es decir, que es una desviación media bastante pequeña. La varianza, sumatoria de f por cada dato menos la media aritmética elevada al cuadrado sobre la cantidad de datos, 970.67 dividido 203, lo que me da un valor de 4.78, que parece un valor pequeño, pero hay que tener cuidado porque no es el dato que me interesa, sino es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 4.78, que sería 2.19. Quiere decir que en promedio los datos se alejan del centro o de la media aritmética 2 unidades. Y con la desviación media 1 unidad. Recordemos que la desviación estándar es más utilizada para procesos estadísticos. Pero decir que ese valor es pequeño y que la desviación es poca es un error. Hay que comprobarlo utilizando el coeficiente de variación, que recordaremos que es la desviación típica o estándar sobre la media aritmética multiplicado por 100. En este caso, 2.19 dividido 12.13 multiplicado por 100, obtenemos un valor de 18.03%.
Vamos a colocar la tabla de los porcentajes solamente para verificar en dónde entra este rango de porcentaje y qué tipo de representatividad tiene nuestra media aritmética. Tenemos acá la tabla y podemos ver que el 18.3 entra en este rubro, entre 10 y 20, quiere decir que sí tiene, tal vez no es altamente significativa, pero sí tiene una representatividad alta o bastante aceptable. Esto sucede porque si recordamos y vamos de regreso a la, podemos observar que existe una frecuencia bastante elevada cercana al número 12 y vemos que las restantes frecuencias son pequeñas. Esto quiere decir de que la gran mayoría de datos está cercano al 12 y están un poquito más inclinados a la parte de arriba que a la parte de abajo, pero esto me quiere decir que con bastante certeza al tomar un dato cualquiera es muy probable que ese dato sea 12. Claro, estamos hablando de probabilidad. Con un solo dato que no sea 12 siempre va a existir el riesgo de que al tomar un dato aleatoriamente vaya a tomar el dato que no es igual a 12. Pero recordemos que la estadística a eso se dedica, a dar valores para poder tomar determinaciones, para poder tomar decisiones con respecto a ciertos problemas. Así como terminamos el tema de medidas de variación para datos agrupados en frecuencias simples.